Hola, ¿cómo están? Espero que bien, con la bendición del Señor sobre sus vidas. Gusto saludarles. Hoy se me ha designado la enseñanza de la palabra del Señor, así que vamos a tratar con su ayuda de hacer algo, ¿ah? Este, Comencemos, vamos al texto bíblico ahí en Lucas, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Y dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia en sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermosa palabra del Señor. Vamos a estar escudriñando un poquito. Les aviso que es posible que la lectura no sea, digamos, continua, así como la acabamos de leer, sino que quiero conectar algunos versículos con otros. Tal vez al principio va a ser un poco enredado, pero al final se va a entender. ¿Sí? Hermanos, la insistencia y constancia de la oración del creyente no debe ser poco importante para Dios. No solo porque la oración es fundamental para la salud espiritual de su pueblo, sino porque dedicó más de una parábola a la acción de orar. La presente está dedicada a la importancia de insistir y no decaer en nuestra búsqueda de justicia por parte de nuestro buen juez del universo. Por supuesto, la escritura está llena de citas que hablan acerca de la oración, ¿sí? Y Y salen, ¿cierto? Aquellas oraciones que agradan a Dios, las que no le agradan. En otras podemos entender por qué Dios no contesta todas. La actitud frente a la oración que Dios premia. En fin, aquí les dejo unas cuantas citas por si quieren profundizar sobre la oración. De seguro usted podrá encontrar muchos más. Pero hoy eh, me gustaría que nos remitiéramos a la parábola leída. Pero quiero empezar, si usted me permite, leyendo el versículo 6, que dice así: Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. Este versículo es clave, ¿sí? Es central. En este versículo hay una clara transición que sirve como puente entre el término de la parábola, ¿sí?, con la aplicación subsiguiente, ¿sí? Eh, la idea, ahí está el gráfico, para que vayamos siguiendo los pasos. La idea principal la encontramos en el hecho de abordar con insistencia la oración, porque así podemos ser atendidos, ¿sí? Esta perseverancia ha de apuntar a que nuestra problemática sea presentada delante de Dios hasta recibir una respuesta, sea un sí o sea un no. Y no tomar la justicia por nuestras manos, ¿sí? Lo que se traduciría, ¿cierto? Terminaría en una eh, mínima confianza en Dios y en una ilusa idea que separados de Dios algo podamos hacer. Y no es así. La oración declara una dependencia total de Dios, ¿sí? La oración nos permite
depender de la voluntad de Dios y no de la nuestra, ¿sí? La oración es entendida solo a nivel espiritual, por lo que allí ocurre, por lo que sucede, por lo que se produce. La oración es una entrevista personal con el Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece? Precioso, maravilloso. Yo quiero darle lectura ahora, y tal vez aquí nos empezamos a enredar, pero esperamos terminar sacando las dudas. Eh, Quiero leer el versículo 7 y parte del 8 y también el versículo 2. Y dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Ojo que aquí hay una palabra que se repite mucho, que es la justicia. En el caso de Dios, la justicia; en el caso del juez, la injusticia. El versículo 2 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces estos versículos son claves para entender que entre el juez y Dios se forma, se produce un tremendo contraste. Analicemos en pocas palabras el perfil, por llamarlo de esa manera, aunque no me gusta usar estas palabras, pero veamos las características del juez. En primer lugar, como juez, no como persona, ¿sí? Todo hombre llamado al servicio público debiera idealmente poseer lo que llamamos vocación, que en palabras simples es sentirse bien con lo que hace porque cree tener un llamado a hacerlo. En este juez lo más probable es que hiciera por conveniencia lo que hacía, ¿sí? Eh, pero lo más destacable es que todo juez debe ser por lo menos una autoridad jurídica bajo una base legal y por medio de la cual desempeñar su profesión. Para el pueblo de Israel, esa legislación estaba estampada en la ley mosaica, entregada por Dios. Era ahora, si este juez no temía a Dios, ¿qué criterio legal o jurídico aplicaba en su juicio? Es una pregunta que me nace, que nace del texto. La verdad es que no lo sabemos, no sabemos con qué criterio él juzgaba las cosas. Pero si no era en base a la ley de Moisés entregada por el Dios de Israel, lo más probable es que haya sido influido eh, por alguna persona. El tema es que tampoco puede ser influido por una persona porque dice que tampoco respetaba a los hombres. Entonces, yo creo que había ahí un nivel de soberbia importante, eh, donde él, a un criterio personal, aplicaba justicia, ¿sí? Así que tal vez usaba alguna filosofía, no sé, tenía alguna especie de criterio, pero si no se lo dio Dios a través de la ley, que es también una especie de constitución, ¿cierto? Una base legal, ni tampoco tomaba el parecer de los hombres, entonces seguramente había una mirada personal, un criterio de cómo hacer justicia, ¿sí? Lo más probable es que este criterio haya estado corrompido, haya sido egoísta y por supuesto injusto. Sin embargo, atendió a la viuda debido a que la insistencia de ésta pronto le haría perder la paciencia, ¿sí? A ver, volvamos un poquito, todavía no paso a la siguiente, ¿sí? Eh, pero básicamente estamos hablando de un juez injusto, ¿sí? Injusto no solo por las acciones, sino que injusto porque no tenía una buena base eh, moral, jurídica, ¿cierto? Legal para poder ejercer como juez. Era tremendo. En contraste, nosotros nos encontramos con Dios en la parábola. Es decir, en el relato, no dentro de la parábola, ¿sí? Entonces, en contraste, nuestro Dios posee un alto estándar de moralidad, equidad y orden, y que fue dado, como ya lo indicábamos, a través de lo que llamamos la ley de Moisés. Para Dios lo blanco es blanco, lo negro es negro.
No daré mayores detalles respecto a todo el sistema mosaico debido a lo limitado del tiempo, ¿ah? Se entiende. Solo mencionar algo que es muy relevante e importantísimo para nosotros, que debemos comprender que a partir de estos estándares es que se hizo necesario que hubiese un sustituto a quien castigar en nuestro lugar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que cuando el hombre pecó, Dios en esa justicia, en base a su justicia, de alto estándar, también debía castigar al hombre pecador. Pero bajo sus estándares jurídicos es que también preparó a Cristo como quien pagaría en nuestro lugar. Hay algo tremendo aquí, hermoso. Entendamos, alguien tenía que morir aquí, porque su ley dice que la paga del pecado es muerte. El hombre merecía la muerte eterna por su pecado. Vino Cristo, murió en nuestro lugar, ¿sí? Resucitó para justificar e interceder por todo aquel que en Él cree. Maravilloso, ¿sí? Sigamos. Esto está interesante. Pero hay algo más profundo aún. Profundicemos sobre esto. En el texto, siempre en relación ¿cierto? A la ley de Dios, de altos estándares, podemos ver que Dios, hace un pacto mediante Jesucristo con los hombres, con los que en Él creen. Este pacto trae consigo tanto derechos como deberes entre ambas partes, entre los cuales está, ¿cierto?, por parte de Él, el hacernos justicia atendiendo nuestras oraciones. ¿Sí? Debemos aclarar que los pactos o contratos de Dios poseen la particularidad de ser originados, planificados y publicados, por así llamarlo, ¿sí?, unilateralmente. Solo Él intervino, ¿sí?, en la confección del pacto. Es decir, con Él no hubo una negociación para sesionar o promulgar leyes. Y menos mal que fue así. ¿Se imagina las condiciones o los consejos que le hubiéramos pretendido dar a Dios para que su ley se pudiese, ¿cierto?, planificar, publicar? Aún así, Dios, tomando en cuenta todas nuestras limitantes, perversiones, pecados, debilidades, y si hay algo en particular, es que todo lo beneficioso de este pacto es mucho más de lo que nosotros se nos hubiese ocurrido tal vez aconsejarle, ¿sí? Así que lo que quiero decir es que la legislación divina no solo revela la personalidad, los atributos poderosos, grandes, profundos de Dios, sino todo el amor de un buen padre. Pero piense lo siguiente, Dios es el juez y cumple con su pacto. ¿Pero por qué tendría que hacernos justicia? ¿Lo merecemos? Es bueno meditar siempre sobre eso, ¿sí? Continuemos. Dios, ¿cierto?, en base a sus promesas hechas bajo pacto eterno, a través de Jesucristo, ¿cierto? Este pacto no dejará de cumplir esta, no sé si llamarlo de otra forma, mejor le vamos a dar el nombre que corresponde, ¿cierto? Esta atribución que se le da a Dios, ¿cierto? El derecho de eh, contestar y hacernos justicia en nuestras peticiones, ¿sí? Eh, porque Dios, a través de este pacto, Él se hace también a sí mismo deudor en alguna medida. Eh, entonces, por estas promesas, por estos pactos, por estos convenios que Él hace, Él no puede fallar en cuanto a contestar la oración. Además que Él no es hombre para que mienta, ¿sí? Eh, Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos, el que tiene paciencia con cada uno de nosotros. ¿Cómo no debe cumplir con su promesa de considerar cada petición que le hagan los suyos? Si ya se nos dio
a su precioso Hijo, por quien hizo el universo, de quien toma nombre toda la raza humana, no nos negó a su Hijo, ¿cómo este buen juez no hará todo lo necesario, cierto, para poder cumplir su obra en nosotros? Aunque no lo merecemos, pero es por el pacto y a través de Jesucristo, por sus promesas, ¿sí? Porque Él cumple sus promesas, es que hay una respuesta para aquel que como la viuda insiste en la oración, insiste en buscar que Él haga justicia y no se desespera y no toma malas decisiones en medio de situaciones difíciles, sino que ora, confía, ¿sí? Gracias damos al Señor porque Él es bueno. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 8, la parte B, la segunda parte, podemos notar algo interesante. Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es el último punto. Y yo me pregunto, cuando leo este versículo, ¿qué tiene que ver la segunda venida y la fe con la oración? ¿Sí? Al leer este pasaje, ¿cierto? Aparentemente a primera instancia se nos complica. Eh, Sin embargo, esta relación de oración que el Señor recomienda, pide que sea insistente, ¿sí? Que no decaiga, que no desmayemos, tiene mucho que ver con los últimos tiempos, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo ya se acerca. La oración tiende a decaer por tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, por lo que está pasando en el mundo. Entonces es cuando la fe se hace necesaria para que nosotros tengamos una dinámica de oración, sobre todo en estos últimos tiempos en donde en cualquier momento aparece nuestro Salvador y se lleva a su iglesia. Entonces ahí está la conexión, ¿sí? El motor que impulsa a una disciplina constante de oración es la fe. Por lo tanto, la fe está muy ligada a la oración y la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo también está a las puertas. Entonces la oración en los últimos tiempos hoy en día se hace necesaria, ¿sí? Así que esta ha sido la enseñanza de hoy. Damos gracias al Señor y solo quisiera hacer un pequeño recuento para estar cerrando. Hoy aprendimos que la oración debe estar en un lugar muy importante en nuestra rutina diaria, que la insistencia traerá sus frutos a su tiempo, seguir orando, que la respuesta está garantizada a sus hijos bajo promesa de pacto en Cristo Jesús, que la pronta venida de nuestro Salvador se ha de guardar, ¿cierto?, en una fe que refleja una relación de oración con nuestro Dios. Dios nos ayude, ¿sí? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y tenga de nosotros misericordia. La paz del Señor. Y ya pronto nos estaremos viendo.